Dios les bendiga, hermanos, en este miércoles. Les voy a invitar a que vayan conmigo a esta escritura que se encuentra en Lucas capítulo 24. Y vamos a leer acerca de un acontecimiento que pasó cuando Jesús aparece a dos creyentes que viajaban a Emaús. Y dice así la escritura: y aquí dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que le había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron ahí mujeres que habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia dándote gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que hables a nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tan importante es que la presencia de Dios, la presencia de Jesús, nos acompañe, que esté con nosotros, que podamos nosotros sentirle y saber que Él es el quien está entre nosotros? La palabra de Dios dice que en el tiempo de Moisés, allá por el capítulo, si no estoy errando, creo que es por el capítulo 33. Sí, capítulo 33 de Éxodo, verso 14 y 15. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es muy importante la presencia de Dios en nuestra vida. En nuestro diario caminar, en nuestra situación, es bien importante la presencia de Dios. Estas personas eran creyentes, habían escuchado de Jesús. Uno de ellos sabemos que se llamaba Cleofas. Y era muy importante que ellos escucharan esta palabra que vendría de Jesús, porque muchas veces la palabra de Dios llega a nuestro corazón y la creemos, pero con el tiempo se va volviendo simplemente una historia, se va volviendo algo del recuerdo, se va volviendo una leyenda. Mas sin embargo, estos hombres sabían y conocían todo lo que Jesús había dicho, y eran parte de los que seguían a Jesús. Se podría decir que eran como cristianos, así como nosotros en nuestro tiempo. Pero simplemente Jesús estaba entre ellos caminando y no le reconocieron. Sus ojos estaban velados, dice la Biblia, no podían conocerle.
Y eso pasa mucho con nosotros aquí en la tierra, aquí en nuestra generación. Muchos decimos conocer a Jesús, muchos hasta llegamos a creer que tal vez sí está entre nosotros, pero como que todo eso solo queda en nuestra mente y no baja al corazón. Muchas veces sabemos cosas, pero el saber no significa que lo creemos. Y el saber no significa que lo aceptemos y que sea real en nuestro corazón. En una ocasión Job exclamó y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y ahora me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo que tú eres el único que puede dar consejo, el único donde está la sabiduría. Entonces aquí nosotros vemos cómo Jesucristo iban estos dos caminando rumbo a Emaús y estaba retirado. Y dice la Biblia que ellos empezaron a contarle la historia de lo que ellos habían escuchado, algunas cosas que habían visto, algunas cosas que se habían llevado o que se habían suscitado en aquellos días. Pero lo hablaban solamente como cualquier cosa que uno cuenta, como cualquier cosa que uno vivió, como si dijeras: sabías que hace unos días estuvo lloviendo y estuvo muy fea la tormenta, pero pues bueno, así son las cosas, ¿verdad? Y pues ya vendrán otros tiempos. Pero no es lo mismo que decir: bueno, pues vino una tormenta, tal vez pueda ser una señal de que algo pueda pasar, ¿verdad? Y tenemos que estar alertas. Las cosas, cada quien las toma de una manera distinta. Y para prueba de ello están los 4 evangelios, que cada quien, aunque vieron las mismas cosas, lo platica de una perspectiva distinta. Y aunque estas personas que lo platican estaban convencidos de quién era Jesús, muchas veces la gente no lo está. Como por ejemplo, usted puede ver a Mateo cuando empieza a escribir acerca de Jesús. Empieza a dar toda una genealogía, ¿sí? Como dando a entender: estoy tratando de convencer al pueblo de Israel que Él es el Mesías. Después viene Marcos, ¿verdad?, que habla como testimonio, como que yo lo viví y por eso lo digo. Yo lo vi de cerca y por eso lo cuento. Estuve de cerca con los apóstoles y por eso estoy enterado. Cuando usted ve Lucas, dice Lucas: después de haber buscado minuciosamente, llegué a esta conclusión. Lucas todavía era un médico, el cual habla acerca de cómo él se dedicó a investigar minuciosamente, no solamente con testimonios, sino con la evidencia y la prueba, ya que un médico no se basa en fe, se basa en lo que realmente, ¿verdad?, se puede comprobar. Y Lucas pudo llegar a la conclusión que en realidad la persona de Jesús existió, que de verdad muchos de estos acontecimientos fueron reales. Y Juan habla como una persona que estaba convencida de que Jesús era el Salvador del mundo. No solamente de Israel, del mundo. Juan, para cuando escribió su libro del Evangelio según San Juan, él ya no se consideraba judío. Lo podemos ver en sus palabras, porque él dice: y descendimos a la Pascua, la fiesta de los judíos. Ya no decía nuestra fiesta o la fiesta de nuestra gente, decía la fiesta de los judíos. Yo ya no soy judío, ¿sí? Y esto habla mucho acerca del carácter que tenían los 4 que escribieron estos evangelios y que ha sido una herencia, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Pero volviendo un poco al tema acerca de lo que nos lleva a hablar de estas personas del camino de Emaús. La vida tiene mucho caminar. Hay mucho caminar en esta vida. Hay muchos caminos. Pero Jesús dijo: yo soy el único verdadero, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando usas en español la palabra yo soy el camino, quiere decir que no hay otros, ¿sí? Es el camino de caminos. El español es muy acertado a la hora de usar sus palabras. Y cuando imponemos el él, quiere decir que estamos excluyendo todo lo demás, ¿sí? Si él hubiera dicho yo soy un camino, bueno, pues entonces quiere decir que hay otros. Yo soy camino, ¿verdad? Quiere decir que pues
Él es un camino donde muchos que le crean pueden seguir. Pero cuando Él dice yo soy el camino, quiere decir que no hay otro, y no importa qué religión profeses o qué Dios creas o si creciste o no siendo conocedor de la verdad, eso no te excluye. Solamente hay un solo camino y Dios está diciendo los demás no son caminos. Los demás son solamente veredas, lugares que te van a llevar en círculos, así como en el tiempo cuando los israelitas por 40 años estuvieron dando vueltas y vueltas en donde mismo. Porque solamente hay un camino que te puede llevar a la tierra prometida, un camino que te puede llevar a Dios, y ese es Jesucristo. Y estas personas iban a Emaús. Y el camino que ellos tomaron era un camino que no solamente iba a ser un camino donde iban a tener el calor del sol, también se iba a venir la noche, se iba a venir el peligro, se iban a venir las situaciones. Y ellos lo sabían porque era un camino retirado. Y cuando uno anda en la travesía de esta vida, en el camino de esta vida, va a pasar por situaciones difíciles. Va a pasar por situaciones y pruebas que tal vez nosotros no es que no podamos soportar, pero que tal vez no estábamos preparados para pasar por esto. ¿Quién estaba preparado para que llegara una pandemia? ¿Quién estaba preparado para llegar a la situación de perder un familiar, de perder un ser amado? ¿Quién está preparado para que empiecen las señales apocalípticas y las cosas de Dios empiecen a marchar de una manera firme y segura? ¿Quién estaba preparado para ver a Israel volver a tomar su lugar entre las naciones? ¿Quién estaba preparado para ver cómo la mayoría de la iglesia empieza a apostatar? ¿Quién estaba preparado para eso? ¿Quién diría que el camino donde vamos caminando nos llevaría a ver tantas cosas? Pero la Biblia dice que solamente hay un solo camino. Y estos hombres iban por el camino correcto. Jesús iba en ese camino. Pero Jesús quería saber qué había en el corazón de las personas. Muchas veces nosotros estamos caminando con Jesús, pero nuestro corazón no está en Jesús. Muchas veces estamos caminando con Jesús, y cuando yo digo caminando con Jesús, estás yendo a una iglesia, estás yendo a una religión cristiana. Pero eso no significa que has dejado que Jesús entre en tu corazón. Eso no significa que estás en la verdad que es Cristo. Eso no significa que has aprendido su palabra. Eso no significa que has aprendido a entender su palabra. Eso no significa que tú estás preparado para aceptar quién es Jesucristo, quién fue Jesucristo y quién será Jesucristo. Lo podemos ver aquí. Jesús iba caminando entre ellos y les empieza a preguntar acerca de lo que creían y les decía, a ver, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿No te has enterado que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿No te has enterado que hace grandes milagros? ¿No te has enterado que todo el mundo cree en Él? ¿No te has enterado que es un profeta poderoso, que es el Hijo de Dios para muchos? ¿No te has enterado? Y tal vez tú pudieras dar la respuesta y decir, sí, yo sé quién es Cristo, yo sé que es el Hijo de Dios, sé que lo crucificaron, sé muchas cosas de Él. Y Jesús les dijo, ¿y por qué no han creído? Bueno, pues es que le conocemos, sabemos. Sí, pero saber es una cosa y creer es otra. Y Jesucristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Ni siquiera han entendido lo que los profetas han dicho. Ni siquiera han entendido la palabra de Dios. Mucho menos entender el trabajo que Jesús vino a hacer. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos hasta qué extensión Jesús perfeccionó tanto las cosas de Dios. Hizo un trabajo tan perfecto que nosotros no deberíamos de estar careciendo de nada. Pero la fe, nuestra tardanza en creer en nuestro corazón nos lleva a pasar por momentos difíciles, porque nos olvidamos de la fe, nos olvidamos de la situación, nos olvidamos de todas las cosas cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando nos enfrentamos a cosas que nos sobrepasan como personas. Y muchas veces, lejos de buscar a Dios, buscamos otras fuentes. Buscamos el alivio en lo económico, buscamos el alivio en la ciencia, buscamos el alivio en la medicina, pero no lo estamos buscando en Dios.
Y ahí está caminando muchas veces Jesús contigo, está hablando contigo y ni siquiera lo has conocido porque tus ojos están velados. Porque nuestros ojos solamente ven lo que quieren ver. No ven las cosas como son. Y eso te lo puede decir cualquier persona que ha estudiado acerca de la mente, de la visión, psicólogos y demás, que te pueden decir, ahí cuando andamos viendo las nubes y andamos buscándoles formas, mira, esa tiene forma de pescado, pues sí, pero el otro le está viendo forma de tiburón, o el otro le está viendo forma de oso, el otro le está viendo forma diferente, porque cada ojo ve lo que quiere ver, lo que se imagina y lo diseña con su mente. Es por eso que muchas veces nuestra vista está velada y por eso no podemos confiar en nuestra vista. Debemos de confiar en Dios, confiar y tener fe en Dios. Por eso es que no andamos por vista, andamos por fe. Nosotros somos las víctimas de nuestra propia incredulidad. Somos víctimas de nuestro propio egoísmo. Porque pudiendo tener las respuestas y las cosas a la mano, preferimos buscar otra fuente. Dios se queja de esto en tiempo de Jeremías y le dice, ¿por qué me has dejado a mí fuente de agua viva y has ido a cavar cisternas rotas que no retienen agua? Andas buscando ayuda donde no vas a recibir la ayuda. Andas queriendo buscar respuestas donde no va a haber respuesta. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida, y ese es Jesucristo, no hay otro. Y ahorita te pueden ofrecer muchas cosas, te pueden ofrecer verdades a medias, te pueden ofrecer mentiras hechas verdades. Mucha gente está cayendo en ella. Es que la tolerancia, no, es que hay que aceptar, no, es que ya si no estamos en esto, no estamos a la moda, es que si no aceptamos esto, si las iglesias, nosotros no aceptamos esto, pues entonces estamos siendo injustos, estamos siendo discriminatorios, estamos siendo religiosos, que esa es la palabra favorita entre los evangélicos. Tú no les puedes decir, mira, la palabra de Dios dice eso, es que eres religioso. ¿Y cómo debería yo llamarte a ti? Liberal, pecador, porque el pecado no tiene otro nombre. Pecado es pecado. No importa lo que tú hagas, digas o dejes de decir, o como lo quieras ver, o como la gente lo vea. Así todo el mundo vea que todo está bien y uno solo sepa la verdad de Dios, todo el mundo está en pecado. Y no hay otra manera de hablarlo. No, es que ahorita es lo moderno, ya no existe el matrimonio. Bueno, pues todos los que no están casados y tienen una relación sexual fuera del matrimonio, estás en pecado, y es un pecado de muerte. ¿Sí? Déjame te lo digo. Porque tú vas en un camino que te está llevando a una perdición. Te engañas a ti mismo y es que Dios me ama, no, y es que a mí nadie ya me va a enseñar. Estás en pecado y no hay otra palabra para eso. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y el pecado, dice, acarrea muerte y muerte eterna. Es por eso que tenemos que tener cuidado. No es que ahora tenemos que aceptar el homosexualismo, no tenemos que aceptarlo. Podemos respetar a las personas por lo que ellos decidan ser. Dios mismo no se involucra en eso. Dios nos ha dado libre albedrío a todos. Simplemente el Señor dice, esto es bueno, esto es malo. Y lo dice el Señor, no nosotros. ¿Por qué? Porque en el camino a la salvación, todo eso es malo. El camino a la salvación me dice que ningún afeminado, ningún idólatra, ningún amador de sí mismo, ninguno que se echa con varones, ninguno que ande en adulterio, ni en fornicación, ni en idolatría, ninguno de esos va a heredar el reino de los cielos. No vas en el camino correcto. Porque está cerrando las escrituras. Estos hombres iban en un camino, más o menos tenían una idea, porque habían oído de Cristo, sabían y pues iban en el camino con Cristo. Pero todavía ignoraban muchas cosas. Ignoraban lo que los profetas habían dicho, ignoraban lo que la palabra de Dios había dicho, ignoraban que Jesucristo iba caminando con ellos. Ni siquiera pudieron reconocerle. Y si tú te fijas, ellos pararon en el camino. Al final del camino pararon. Y Jesús dice, y él ya se iba. Él iba por el camino correcto. Muchas veces el cristiano se va a salir del camino. Muchas veces va a parar y se va a cansar y ya no va a querer continuar. Mas estos dice que algo los llevó
a entender una verdad. Nos gustó como este hombre iba hablando. Y es que todos nosotros necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos delante de Dios a través de Jesús. Yo no sé qué camino hayas tomado tú y qué camino estés llevando. Pero si ese camino está con pecado, no es el camino que te va a llevar a Cristo. No es Cristo. Ese camino no es Cristo. Ese camino es el pecado. Y puede ser muy seductor, puede parecer que vamos bien, pero al final es un camino de muerte. A veces a nosotros como creyentes nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Pensamos que, pues que toda la iglesia lo está haciendo, pues yo también. Todos los pastores lo hacen, pues yo también. Toda la gente lo hace, cada vez se acepta más, pues entonces no es tan malo. Entonces está bien. Nuevamente, nosotros vemos lo que queremos ver. Vemos solamente lo que queremos ver. Dios no cambia, nosotros cambiamos. Por eso dejó un testamento para que tú pudieras filtrar en él si la vida que estás llevando vas por el camino correcto o vas por un camino equivocado. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la muerte, y muy angosto el camino que lleva a la salvación, que es Cristo. Entonces mi pregunta para ti, ¿en qué camino vas? Ahora, puedes ir en el camino de Cristo, sí, se sufre en ese camino. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Vas a ir andando, vas a ir llorando, vas a tropezarte, vas a caer, te vas a levantar, no te vas a quedar caído. Te vas a levantar, gente te va a criticar, vas a ir, vas a batallar, vas a sufrir perdiendo seres queridos, a través de enfermedades, de cosas adversas. Pero Dios te va a ir sacando adelante porque vas en el camino correcto. Necesitas empezar a creer en el Señor. Hoy más que nunca la gente ha dejado de creer. Creen en lo que ellos mismos quieren. Han cambiado la gloria de Dios por cosas que no son de Dios. Simplemente hay que echar un vistazo a esas iglesias que ahora parecen clubes nocturnos. Ahí andan con las luces diferentes como si fuera no sé, como lo dicen ahora los jóvenes, ya parecen un antro en lugar de parecer una casa de Dios. Todos los focos apagados, las luces nomás enfrente, con una gritadera. Está bien, cada quien va a escoger lo que quiere escoger, y si para ellos eso es de Dios, pues yo les recomendaría que miren la palabra de Dios varias veces, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes. Si vamos a imitar al mundo, pues está bien, imítalo. Yo no lo voy a hacer. Se supone que cuando Cristo viene, cuando el Espíritu Santo viene en mí, va a empezarme a hacer rechazar las cosas que son del mundo. Va a poner en mi corazón el rechazar las cosas que no son de Dios. ¿Qué relación tienen la luz y las tinieblas? ¿Qué relación tiene el camino de perdición con el camino de la salvación? Estas personas les llama el Señor insensatos por no creer como deben de creer. Ahí andamos todos, sí, pues yo creo en Cristo, sí, pues también Satanás y los demonios, y no por eso son salvos. Y la situación aquí nos dice que nosotros debemos de poner atención en el camino en que estamos caminando. Hoy más que nunca, porque hay demasiada desviación. Pablo nos advirtió de estos días. En los días postreros vendrían tiempos peligrosos. La gente, ¿verdad?, ya no sufriría la sana doctrina, sino que se amontonarían maestros hablando puras sandeces y tonterías de acuerdo a lo que ellos quieren. Pues que como yo me divorcié y me volví a casar y me gusta vivir en adulterio, bueno, entonces yo ya no voy a predicar contra el adulterio. Yo ya no voy a predicar contra el divorcio. ¿Por qué? Porque si no, yo mismo me pongo la soga al cuello. De bruto lo hago, ¿verdad? Yo ya no voy a hablar de este pecado. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo, lo están haciendo mis hijos, lo está haciendo mi esposa. Entonces pues no me conviene, porque luego la gente me va a criticar. Entonces lo voy a hacer de lado. Y entonces yo ya nomás voy a hablar puras cosas que me motiven para hacer cosas buenas. Pura motivación, ¿sí? Pura superación personal. Pero Pablo nos dice, todo eso está bien para el duro trato del cuerpo, pero no tiene nada contra los apetitos de la carne. No te va a ayudar a vencer el pecado.
Lo único que te ayuda a vencer el pecado, ¿sí?, es la fe, el conocimiento en la palabra, la fe y Jesucristo, el Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y oye a lo que te está guiando el Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. No a las mentiras, no a lo que crean las masas, no a lo que crea la mayor parte de la gente que va a la iglesia. A la verdad y a la justicia, lo que es justo. ¿Qué le estamos heredando a la otra generación? Una vez escuché a un hombre que dijo ahí, es que ese muchacho ahí que ustedes critican porque trae camisas negras y que camisas con símbolos anarquistas y con los pelos todos largos y todo eso, dice, es que ustedes lo critican aquí en la iglesia, pero él en realidad va a llegar y va a ir a alcanzar a muchos que ustedes no van a alcanzar. Pues sí, pero se supone que si él viene de esa vida y viene a Dios, las cosas cambian. Cambian porque tu mentalidad cambia, tu corazón cambia, tu actitud cambia y por ende también lo de afuera empieza a cambiar. Ahora, yo no te estoy diciendo vístete como un santo con las faldas, las mujeres hasta las rodillas, no se pinten. No, yo no creo en nada de eso, yo no soy extremista. Yo solamente lo que te estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú vas en el camino correcto, en el camino de Jesucristo, tu vida no puede ser igual, no puede ser imitada al mundo, no puede ser imitado a los cantos del mundo, no puede ser imitado a la vestimenta del mundo, no puede ser imitado a nada que conlleve en el mundo. Porque el mundo va a la enfermedad, a la muerte, a la tristeza. Y si eso es lo que tú quieres imitar, entonces por eso en tu vida hay muerte, por eso en tu vida hay tristeza, por eso en tu vida hay problemas. Ahora, en la vida de los cristianos también sí los hay. Pero el cristiano tiene la fe y tiene la esperanza y Dios lo saca adelante. Y no toma las cosas de esa manera. Nosotros tenemos que aprender a andar por un camino correcto. Y el único camino correcto se llama Jesucristo. Dice aquí que empezaron a hablar y Jesucristo le empezó, dice, y comenzando desde Moisés, siguieron por todos los profetas y le declaraba a Jesús la escritura de lo que de él decía. Empezó a adoctrinarlos otra vez. Es que Jesús siempre está dispuesto. Jesús siempre va a estar dispuesto a que si no has conocido como debes de conocerlo, si no has entendido quién es Jesús, si todos estos años, así tengas 40, 50, 60 años en el Evangelio, pero todavía no has conocido quién es Jesús, Él está dispuesto a que sepas quién es Él, a que entiendas quién es Él, a que aprendas quién es Él y que puedas tú llevarte esa salvación tan grande. Les empezó a contar otra vez. Estas personas ya habían sido testigos oculares, ya habían aprendido la verdad, habían andado entre los seguidores de Jesús, eran de entre las personas que habían creído, habían estado con los apóstoles y sin embargo no habían conocido a Jesús como debían conocerle. Y lo podemos ver desde un principio. De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, todavía no habían entendido que era el Hijo de Dios. Y tal vez para ti es lo que es Jesús. A lo mejor Jesús para ti es un sanador. A lo mejor Jesús para ti, no sé, es un profeta, es un iluminado. Pero si no has conocido a Jesús como el Hijo de Dios, que Dios le levantó de entre los muertos, no vas a alcanzar salvación. Porque tú puedes confesar con tu boca y es contado por justicia y por salvación, pero hay que creer en el corazón. Hay que creer en el corazón y hay que confesarlo para salvación. Dice la Biblia que mientras que ellos iban, dice, mas ellos le obligaron, dice, llegando a la aldea donde ellos iban, él hizo como que iba más lejos. Jesús todavía va a caminar más allá. Jesús no va a parar hasta que no lleguemos todos a la salvación, hasta que no lleguemos todos juntos al cielo. Él iba a seguir de largo, pero Él nos ve con compasión. Sabe que no podemos caminar tanto como Él, que no podemos ir tan a prisa como va Él. Y ellos le dijeron, quédate, Señor. Mira que ya está haciéndose tarde.
Y dice que el día había declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Invita a Jesús a entrar a tu casa. Invita a Jesús a entrar en tu corazón. Invita a Jesús a entrar en tu vida y en la de tu familia. ¿Sabes por qué? Porque se está haciendo tarde. Estamos viviendo días preapocalípticos. Se está haciendo tarde para la iglesia ya. Se está haciendo tarde. El tiempo se está acabando. Invita a Jesús a tu casa. Invítalo a tu corazón. Invítalo a tu vida. Cambia tu vida. Porque tu alma está en juego. Está en juego el alma tuya, la de tu esposa, la de tus hijos. Está el alma de toda tu familia en juego. De toda una ciudad, de todo un país, del mundo entero. Dile, Señor, quédate. Porque ya se está haciendo tarde. Aquí está mi casa. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús cuando lo invites? Dice, entró pues a quedarse con ellos. Y más adelante dice, entonces empezó a tener comunión con ellos. Partió el pan, comió, que es comunión. Entonces les fueron abiertos los ojos, porque una vez que tú has aprendido la verdad, que escucharon la palabra, dice que empezó desde Moisés hasta los profetas, después vino la comunión, vino Jesús y entró en sus corazones de verdad, entró a sus casas de verdad. Cuando Jesús entra a tu casa, entra a tu corazón, cuando tienes comunión con Él, dice la Biblia que tus ojos son abiertos para que veas la verdad. Y entonces ya le vas a reconocer y vas a saber quién es Él. Y entonces, en el momento que sus ojos se abren y le reconocen, dice que desapareció de su vista. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo ya estaba hecho. Ya lo conocían, ya no necesitaban verlo. Ya sabían quién era Jesús, ya no necesitaban verlo. Estaba operando la fe, ya estaban llenos de fe. Y la fe no necesita ver para creer. Dice que al siguiente día se decían uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. No ardía nuestro corazón. Yo entiendo que la gente de afuera tal vez no crea en Cristo, que batalle para creerle a Cristo, pero tú ¿por qué no le vas a creer? Tú y yo, ¿por qué nos perderíamos? ¿Por qué no saldríamos del camino? ¿Qué ha hecho el Señor toda esta vida contigo? Si aún no le conoces, o si le conoces y voluntariamente estás pecando y estás viviendo una vida de pecado, yo te aconsejaría que dejes ese pecado, que invites a Jesús a venir a tu vida y a tu casa, porque ya se está haciendo tarde. ¿No te acuerdas cómo ardía el Señor en tu vida? ¿No te acuerdas cuando viniste a Él la primera vez? ¿Cómo ardía tu corazón? ¿Cómo estabas lleno de convicción? Él se quedó en ese tiempo. Y Él espera que siempre sigas así. Te ha extrañado el Señor, ¿sabes? Él extraña. Extraña porque ya no levantas tus manos. Extrañas porque ya no llegas a la iglesia y te hincas al orar y hablar con Él. Extraña porque hace mucho que ahí en tu cama no te hincas a orar. Te extraña porque hace mucho que no hablas con Él. Te extraña porque Él se acuerda cuando andabas repartiendo trataditos, cuando andabas bien emocionado porque querías ya dar la clase, llegar y escuchar la clase, escuchar la predicación. Él te ha extrañado desde entonces. Te echa mucho de menos.
Él quiere que sepa que tú sepas que Él sigue caminando a tu lado, ¿sabes? Él sigue caminando ahí, Él nunca se fue. Tú eres el que se adelantó y el que se quedó a veces atrás. Pero Él siempre ha estado ahí. Él quiere platicarte todo lo que pasó con Moisés y con los apóstoles. Todo lo que pasó con los profetas. Quiere volverte a enseñar y seguir enseñándote. Y si tú no lo invitas a tu casa, Él va a pasar de largo, porque Él no entra donde no lo invitan. Yo espero, la verdad, que te acuerdes de todo esto antes de que Él se vaya y ya no lo alcances. Háblale como solías hacerlo. Ámalo con todas las fuerzas de tu corazón. Él te está esperando. Él te está esperando con los brazos abiertos. Yo sí le quiero decir al Señor, quédate porque ya se hace tarde. Es tan frustrante cuando has visto lo que va a pasar. Y yo le digo al Señor, como le diría a Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Si tú no te quedas conmigo, yo no voy. Quédate conmigo porque ya se está haciendo muy tarde. Aquí está mi corazón para que tú mores en él. Porque yo sí me acuerdo de mi convicción. Me acuerdo cuando me preguntó qué quieres ser tú para mí y yo le contesté lo que quería ser para él. Y lo cumplió. Todavía me acuerdo cuando me bautizó con el Espíritu Santo. Cuando me bauticé en agua. Todo lo que yo sentí, nunca lo he dejado de sentir. Y cada vez siento que se vuelve más fuerte. Yo siempre le he dicho al Señor, tú y yo, y que el mundo ruede. Él te está esperando. No lo eches en saco roto. Acuérdate que una vez ardió su corazón en ti. Una vez ardió en ti la palabra de Él. Acuérdate de eso. Y regresa. No importa en qué camino vayas, regrésate. Toma el camino ahorita, porque ya se está haciendo tarde. Que Dios te bendiga y te guarde, y que te dé esa oportunidad de entender que sin Él nada podemos hacer. Sin Él no vamos a poder dar frutos, sin Él no vamos a poder seguir adelante, no vamos a sobrevivir lo que viene. Sin Él no se va a poder hacer nada. Que tu fe sea fuerte y poderosa en Cristo. Dios te bendiga. Amén.